Hola, bienvenidos a Los Puntos a las Sillas, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos sobre la situación de uno de los sectores más vulnerables ante la profunda crisis que atraviesa el país, que atraviesa Cuba, y es el sector de los adultos mayores. Para hablar de este tema, hoy me acompaña, está conectada desde Estados Unidos, Elaine Acosta. Muchísimas gracias, Elaine, por tu tiempo. Ella es investigadora asociada al Cuban Research Institute de Florida International University y directora ejecutiva de Cuido 60, un observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos de los ancianos, de los adultos mayores. Su último título, su último libro es Crisis de Cuidados, Envejecimiento y Política de Bienestar en Cuba. También me acompaña la jurista y experta en asuntos sociales, Maylin Fernández. Ella es miembro del equipo de Diario de Cuba. Gracias, Maylin, por estar con nosotros. Maylin, quiero empezar contigo hablando de las leyes que protegen a los adultos mayores. ¿Existen leyes internacionales de protección a los ancianos y cuáles son los derechos de los adultos mayores? Decirles primero que se entiende que adulto mayor es toda persona mayor de 60 años. Y ojo, la población mundial está envejeciendo, no es un problema que únicamente lo tenga Cuba. Les dejo solo algunos datos, para mí son muy ilustrativos de más que nada hacia dónde vamos con este tema. Las Naciones Unidas en el 2021 estableció que 761 millones de personas tenían 65 años o más y que en 2050 se estima esta cifra en 1.600 millones. En 2018 las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Dados estos datos, no es de extrañar que las Naciones Unidas proclamara el periodo 2021-2030 como lo que llamó la década del envejecimiento saludable. Y esto está destinado a trabajar de manera conjunta para mejorar la vida de las personas adultos mayores. Cuando hablamos de un marco internacional de protección al adulto mayor, hay que referirse en primer lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no establece de manera específica temas del adulto mayor. Únicamente en su artículo 25 protege específicamente este grupo al establecer que se protege de manera particular el acceso a los mecanismos compensatorios o los mecanismos de protección social entendidos como la invalidez, la enfermedad, la viudez o la vejez. En 1991, disculpo que vaya un poquito atrás, no era objetivo fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecer la protección al adulto mayor, porque en el 48, que fue donde data la Declaración Universal, el problema del envejecimiento no era un problema, o todavía no estaba catalogado como un problema. Ya en 1991, con la resolución 46 de la ONU, se aprobaron unos principios en forma de, digamos, derechos que han de garantizar los estados en materia de protección al adulto mayor. Y estamos hablando, rapidito se los menciono, de la participación entendida como la integración a la sociedad, las políticas encaminadas a su bienestar. La independencia incluye el acceso a la alimentación, al agua, a la vivienda, al entorno saludable, a la sanidad, a los programas educativos. Los cuidados, la protección que debe garantizar la familia y la comunidad al adulto mayor, y no solo la familia, sino también se entienden como las instituciones estatales, dígase los servicios sociales, los servicios jurídicos, los derechos humanos, las libertades, la autorrealización del adulto mayor y por último la dignidad, que es entendido en el derecho a vivir con dignidad y a recibir un trato digno, que aunque pareciera que los términos son iguales, no son lo mismo. Y seguiremos con estos temas, Maylin, pero bueno, quiero irme ya con Elaine y preguntarle cuáles son los principales obstáculos, los problemas a los que se enfrentan pues, las personas adultas mayores en Cuba. Yo creo que en este momento la situación de las personas mayores en Cuba es altamente crítica. Estamos hablando del único sector o grupo poblacional que está creciendo en Cuba. Hablamos del 21,6% de la población de personas mayores, en un contexto de una de las crisis más graves, estructurales, podríamos decir ya,
de la realidad cubana. Yo diría que hay 3 crisis fundamentales, cuál de ellas más grave, pero hay 3 crisis fundamentales que están afectando las condiciones de vida digna, como mencionaba Meilín, de la población mayor. En primer lugar, y es una preocupación que se extiende en casi todas las mediciones que actualmente existen, es la crisis alimentaria, cuyo grupo fundamental es la crisis alimentaria del país afecta a todos los grupos poblacionales, pero en particular a las personas mayores, que además han visto reducir toda la ayuda estatal hacia este grupo, en particular, por ejemplo, la comida y la alimentación que recibían a través del sistema de atención a la familia. Sin detenerme ahí, digo que la crisis alimentaria además repercute en el tema de la salud, que es la otra segunda crisis importante que está afectando a las personas mayores, un tema además de vital importancia en esa etapa de la vida. Si bien es importante en todas las etapas de la vida, pero en la llamada tercera edad o en la adultez mayor es un tema muy importante, en particular dentro de la crisis del sistema de salud que afecta las condiciones de las instalaciones, la atención médica, la disminución del personal de salud en general, la disminución de la calidad en los servicios en particular, y lo más grave en los últimos años es la crisis de medicamentos, ¿no? La crisis de medicamentos que obviamente para un grupo poblacional que en general ya presenta condiciones a veces crónicas de salud, en una proporción importante de ellos, que estos medicamentos estén siendo constantemente interrumpidos en su acceso, que las personas mayores tengan que hacer largas colas para adquirirlo, obviamente se vuelve un calvario esa vida cotidiana. O sea, súmale la crisis de alimentación, mencionamos, la crisis de salud en general, pero en particular la crisis de medicamentos, y en tercer lugar la crisis de cuidados en general. O sea, es un déficit, es una crisis de cuidado que se caracteriza por una disminución de los servicios de atención en general y de cuidados en particular hacia la población mayor que está ofreciendo el Estado. Creo que en este momento no es para nadie un secreto que el Estado cubano ha venido reduciendo considerablemente desde 2007 hasta la fecha el presupuesto que destina a los servicios de protección social, y en particular los que dedica a las personas mayores, y eso ha repercutido además que las políticas sociales que el Estado ha estado implementando haga un giro y transfiera hacia las familias una mayor carga y responsabilidad en los cuidados de las personas mayores, con lo cual con estas 3 crisis el escenario es bastante complicado para que efectivamente las personas mayores puedan disfrutar de una vejez digna en Cuba hoy, lamentablemente. Maily, ¿hay en Cuba leyes que protejan a los adultos mayores? A ver, decirles que, lo olvidé de decir anterior, que los mecanismos internacionales de los que hablábamos no son los únicos. Hay otros convenios internacionales, pero bueno, a nivel general. En materia legislativa en Cuba no se cuenta con una ley integral de protección del adulto mayor, como sí ocurre en otras legislaciones, incluso de la región. ¿Qué permitiría una ley integral al adulto mayor? Pues darle prioridad o darle atención personalizada a este grupo poblacional. Según las proyecciones, el 30% de la población cubana será mayor de 60 años para el 2030. Por lo que yo creo que una ley integral de protección al adulto mayor urge, porque estaríamos hablando de una población considerable. Además, esta cifra creo que puede crecer si se tiene en cuenta la grave crisis migratoria que vive el país y que todos la conocemos. Ahora, la protección marco en esta materia dentro de Cuba se encuentra en el artículo 88 de la Constitución. Dice que el Estado, la sociedad y la familia, en lo que a cada uno corresponde, y luego voy a hacer algunos comentarios respecto a esto, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Otro de las leyes generales que abarca el tema del adulto mayor es el recién aprobado Código de la Familia, que viene a desarrollar el mandato constitucional del artículo 88 de la protección del adulto mayor, en tanto reconoce derechos de las personas adultas mayores que coinciden con los que ya he mencionado anteriormente en marco internacional. Aquí llama la atención de que la ley dispone que es la familia la principal responsable de la atención a las necesidades del adulto mayor, tanto en lo afectivo como en lo patrimonial.
pero no es la única. También hay una responsabilidad estatal que es importante y que, como decía Elaine, pues, se ha visto reducida en los últimos años. Igualmente, se regula la obligación de dar alimento. Los cubanos pensamos que la única obligación de dar alimento lo tenemos para con nuestros hijos y no es así. Por imperio del Código de Familias también hay obligación de dar alimento a los descendientes. Y mencionar la Ley de Seguridad Social en lo referido, por ejemplo, a los temas de pensión por jubilación, que todos sabemos que se accede a Cuba cuando ya somos adultos mayores. El resto de protección está implementado, está dividido a través de políticas públicas, por mencionarle una, que es la más extendida, el Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, que incluye las casas de abuelos y la atención geriátrica. Quiero hablar de Cuido 60, la INE del Observatorio de Cuidados a Adultos Mayores. Quiero saber cuáles son los principales obstáculos o en dónde ustedes ahora mismo se están centrando en su trabajo diario. Quiero agregar a lo que Maylin señaló, que efectivamente el Código de la Familia amplía la protección hacia las personas mayores que anteriormente no estaba cubierta, pero aún así es insuficiente. Estoy de acuerdo con ella en que se requiere, dado la magnitud de la población mayor en Cuba y la expectativa de crecimiento, además de la complejidad de los problemas que tienen una ley integral, digamos, que aborde las problemáticas en exclusiva de las personas, los derechos de las personas mayores. Creo que otro de los grandes problemas que me faltó mencionar y que también lo vinculo con lo que me estabas mencionando de las prioridades de Cuido 60 tiene que ver con el maltrato. El maltrato y la violencia hacia este grupo poblacional, un fenómeno que ha estado creciendo progresivamente en la realidad cubana y de los cuales tenemos muy escasos datos. La última encuesta nacional de envejecimiento poblacional constató un maltrato de alrededor de un 11% en el ámbito doméstico familiar hacia las personas mayores y de un 16% en el espacio público. Esa encuesta es del año finales del 2017, principios del 2018. Bien sabemos que la realidad cubana y la crisis de la realidad cubana ha aumentado considerablemente y que es probable que estas situaciones de maltrato se hayan multiplicado. Nosotros en breve vamos a estar sacando un informe sobre el tema del maltrato, sobre todo el que está aconteciendo en el ámbito doméstico familiar, o sea, aquel realizado por las propias familias y convivientes de las personas mayores, porque a propósito también de toda la crisis de la sociedad cubana y de la crisis migratoria, son situaciones que están aumentando y sin embargo que el Código de la Familia no aborda adecuadamente este tema del maltrato. Hay sociedades, por ejemplo, como la chilena, que han hecho leyes específicas en relación con el maltrato debido a la importancia de este problema. Así que desde acá igual hago un llamado en que es importante que esto sea un tema central en la agenda pública de Cuba, el tema del maltrato hacia las personas mayores, ¿no? En ese sentido, desde Cuido 60 estamos abocados a continuar visibilizando cuáles son estas principales problemáticas de las personas mayores, por un lado, a través de diferentes iniciativas. Recientemente también hemos participado de las presesiones del examen periódico universal de derechos humanos que Cuba, digamos, le corresponde este año, y nosotros con representación de la sociedad civil fuimos ahí a exponer las principales problemáticas de las personas mayores. Luego estamos recogiendo también en un mapa de servicios de cuidado todas las iniciativas, tanto estatales como privadas, como de organizaciones comunitarias que están disponibles en la sociedad cubana para que pueda ser consultado tanto por las organizaciones, las familias, las propias personas mayores, de manera de poder acceder a estos servicios que muchas veces están dispersos, que muchas veces las personas no conocen, etcétera, etcétera. Entonces ahí es una manera de sistematizar esa información que además no está en ninguna parte. Es una otra crítica que hacemos, digamos, de cómo mejorar la información pública que el Estado cubano provee sobre los propios servicios que brinda. Y luego hay un conjunto de otras iniciativas como el Catastro de Vulneración de Derechos, que justamente pretende recoger todas las problemáticas y las áreas donde están produciéndose vulneraciones de derechos, y ahí nos pueden contactar y nosotros poder investigar qué es lo que está
sucediendo y obviamente elaborar los informes respectivos para visibilizar esas problemáticas y hacer propuestas y alternativas de solución. Y luego hay un conjunto de otras propuestas que tienen que ver con el concurso fotográfico. Ustedes van a mostrar algunas fotos acá, concursos de cuentos, entre otras que próximamente vamos a estar sacando el primer libro justamente que recoge todos esos aportes de las propias personas mayores y de la ciudadanía en Cuba y transnacional sobre la realidad y las visiones de la realidad de la vejez en Cuba. De hecho, en Cuido 60, en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, ustedes pueden ver todas estas iniciativas. Podemos ponerlo aquí en un banner para las personas que quieran pasarse y bueno, echar un ojo de lo que están haciendo en Cuido 60. Mayli, ¿qué alternativas legales tienen las personas adultas mayores en Cuba para reclamar, para protegerse? Hago un paréntesis porque me pareció interesante este tema de la violencia que trataba el AINE. Decir que en materia familiar la violencia no solamente es el maltrato físico, el maltrato verbal, el abandono y el dejar de hacer lo que moral y legalmente se debe para con los adultos mayores también viene en forma de violencia, y que es una violencia que a veces es difícil denunciar y además es difícil también juzgar por los tribunales, porque muchas veces el abandono o no es palpable o no es tan grave al punto de que pudieran intervenir autoridades. Dicho esto, dependiendo del ámbito, las personas adultos mayores pueden acceder a mecanismos ya sea judiciales o mecanismos administrativos. Bien, como ciudadanos, como todos accedemos, hombres, mujeres, sin distinción de edad o de grupo poblacional, o bien a mecanismos propios y concernientes a este grupo poblacional, como es la seguridad social, la asistencia social o los tribunales de familia, en lo que les mencionaba acerca de la obligación de dar alimentos. Además, pueden acceder, por ejemplo, a través del Código Penal, ya les explicaba, por mecanismos generales o por la ley de la vivienda. Ahora, el problema más grave, más allá de los mecanismos que cuentan las personas de la tercera, del adulto mayor, de acceder, no es el problema de una ley o de una política, sino es su aplicabilidad. ¿Y por qué les digo que el problema real es la aplicabilidad? La real protección del adulto mayor se alcanza cuando los mecanismos que están establecidos de protección funcionan. Cuando la pensión por jubilación o la pensión de la asistencia social alcanzan para cubrir, por ejemplo, las necesidades básicas. Cuando se les garantiza el acceso real a los medicamentos, a los centros de cuidado, a las casas de ancianos, a los alimentos y a los alimentos de calidad que necesita este grupo poblacional, y a la asistencia sanitaria, por ejemplo, también de calidad. Cuando las instituciones están comprometidas, y más que comprometidas, están concientizadas con la protección del adulto mayor. Y esto es algo que se deteriora tristemente y se deteriora cada día en Cuba. No puede ser posible, y esto lo digo por una experiencia propia y personal, que un adulto mayor encamado solo reciba en 6 meses 1 metro de tela antiséptica, una toalla personal y 6 jabones en el mejor de los casos. Es inconcebible que durante la pandemia del COVID-19 el tratamiento o la protección del adulto mayor fuera prácticamente nula, y que no les alcance la pensión para tener una vida digna, y que a muchos se les deniegue el derecho a la asistencia social, incluso sin basamentos reales. Por ejemplo, ¿cómo van a cumplir las familias el deber legal de garantizarle alimentos a un adulto mayor si no les alcanza para satisfacer sus propias necesidades? Y esto es un tema que a la hora de legislar se necesita resolverlo para que las familias realmente puedan cumplir con el deber que les impone el Código de Familia. Es una deuda, yo creo, del gobierno cubano que existan adultos mayores en situación de calle, o que una vez arribada a la edad de jubilación tengan que seguir trabajando. Y cuando me refiero a seguir trabajando, no porque quieran, porque es un derecho del adulto mayor una vez jubilado volverse a reincorporar, sino que no les queda opción distinta para poder, o sea, es el único sustento que tienen para continuar la vida. Y estos temas, que más que legales son puramente sociales, es necesario resolverlos y garantizarlos para que realmente los mecanismos de protección sean efectivos en el cuidado del adulto mayor.
Gracias, Maylin. Ahora quiero pasar con Elaine para hablar precisamente de otras organizaciones que trabajen en la misma senda que Cuido 60, ¿no? Y a las que también pudieran acudir estos adultos mayores a través de las diferentes vías, redes sociales. Sí, igual quiero retomar el último punto también que mencionaba sobre el tema de las personas en situación de calle. Creo que es otro punto, en medio de todos los que hemos mencionado, es súper prioritario que el Estado cubano tiene que abordar tanto en términos de legales, como mencionaba Meilín, como desde la política social. Yo quiero reafirmar por enésima vez que no sabemos al día de hoy cuál es la realidad de las personas que están en situación de calle en Cuba. Sabemos que han aumentado visiblemente porque vemos cada vez más personas a lo largo de todo el país en dicha situación, pero no sabemos cuántos son, en qué provincias están, qué situación tienen, etcétera. El último dato oficial que hay en relación a las personas en situación de calle es del censo del 2012. Bastante ha llovido desde entonces y no tenemos una actualización de ese dato. Sin datos, sin información, no hay política pública que se pueda realizar, no hay intervención oportuna y eficaz para atender a esa población, que además el programa que actualmente existe, bien sabemos que es insuficiente para atender las necesidades de ese grupo que está en situación de calle, y además las estrategias de intervención son obsoletas y no están acordes con la protección de los derechos de ese grupo. O sea, yo hago un llamado de atención nuevamente porque es un grupo que está en extrema vulnerabilidad y lo vemos aumentando cada día, y del cual son las personas mayores las que constituyen la gran parte de ello. Eso para dejarlo como otro punto que realmente el Estado cubano tiene que atender y que está incumpliendo ahí sus compromisos internacionales. Otro de los compromisos internacionales, además, que está incumpliendo es que no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin ratificar ese pacto, obviamente el Estado cubano no hace vinculante buena parte de las responsabilidades internacionales que tiene respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo creo que eso es importante recordárselo al Estado cubano, que tanto se vanagloria de cumplir, ¿no? Con este tipo de derechos. Respecto a lo que tú me mencionabas de las organizaciones de la sociedad civil que están atendiendo a este grupo poblacional, hay que decir, por ejemplo, que una de las más grandes y que abarca todo el territorio nacional es el programa de personas mayores de Cáritas Cuba, que está presente en todas las diócesis del país y que tiene un programa bastante integral de atención a las personas mayores, que va desde acciones de cuidado y atención diaria hasta acciones de capacitación, recreación, formación continua, etcétera. Lo que no tiene Cáritas Cuba es un programa de cuidados de larga duración, que sabemos que en el caso cubano solamente se brinda a través del Estado y de algunas organizaciones religiosas que también lo brindan a lo largo del país, pero que es claramente insuficiente. Si ustedes miran el mapa que tenemos en Cuido 60, van a ver que obviamente la oferta de servicios de cuidado de larga duración, lo que en Cuba se conoce como asilo, es bastante deficitaria. Luego hay organizaciones en las provincias, por ejemplo, como el programa Otoño, que atienden los jesuitas en La Habana y que está presente en varios municipios, que también tiene actividades de diversa naturaleza para las personas mayores, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. Hay otras iniciativas también en varias provincias, como insisto, pueden verlo en el mapa. Pero lo más importante de esto es que yo creo, en términos de las recomendaciones de políticas que tú mencionabas, es solicitarle al Estado cubano un marco legal que permita que estas organizaciones puedan, o sea, en el fondo, legalizar la participación y la acción de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan operar sin las trabas con las que actualmente operan. O sea, bien sabemos, y eso es el modelo que se aplica en casi todos los países, que el Estado cubano solo no puede brindar atención de calidad ni suficiente para este grupo poblacional, ni para ninguno. Necesita del concurso de la sociedad civil, también de los privados que de manera incipiente están brindando algunos de estos servicios, y obviamente de las familias, pero para eso tiene que facilitar que estas organizaciones puedan operar, puedan acceder a recursos internacionales, de fundaciones, etcétera. Entonces ese es otro llamado que nosotros hacemos desde Cuido 60, porque es un trabajo
bastante duro que realizan estas organizaciones, necesario por lo demás, sobre todo, por ejemplo, a nivel de servicios de los comedores y servicios de alimentación que ellos están brindando, pero que se les dificulta mucho en términos de sostenibilidad de ese trabajo. Entonces, y que lamentablemente a veces el Estado cubano criminaliza también esa acción social y de asistencia social por parte de esas organizaciones. Entonces, vendría a bien dejar de considerarlos un enemigo y sí un aliado en la provisión de cuidados hacia las personas mayores. Muchísimas gracias, Elaine, por tu trabajo, tu tiempo. Estaremos muy pendientes de esas nuevas iniciativas que va a estar también publicando en redes sociales Cuido 60. Y gracias, Maeli, también, por supuesto, por ofrecer luz sobre el tema legal, ¿no? De protección y la situación de los adultos mayores en Cuba. Un abrazo y nos mantenemos en contacto.